Bueno, estamos arrancando, tenemos a nuestro invitado aquí. Difícil encontrarlo, difícil agarrarlo porque el tipo vive más lejos que antes, cuando era mucho más fácil saber de él. Les quiero presentar, para quien no lo conozcan, a Nicolás Alberte. Alberte, recuerdo que desde niño te habían hecho ese chiste 1000 veces. Muchas veces, sí. Obvio. ¿Cómo andas, Nico? Muy bien. Gracias por la invitación. Un placer. Por favor, es una alegría. Nos conocimos hace muchos años cuando sacaste... ¿Este que fue tu primer libro? Sí. A mí me gustó poner como zócalo el nombre de este primer libro, porque el cuidado que ponemos diariamente en no morirnos, para mí puede ser perfectamente un eslogan de vida, ¿no? Es así. Sigue en pie. Sigue en pie. Aquí estamos, sí. Sí. Con el mismo cuidado. Hay que poner más cuidado cuando pasen los años. Sí, es el mismo, pero cada vez más cuidado. Con variantes. Es el mismo en cuanto a la intención, pero bueno. Sí. Nicolás ha escrito muchos libros de poesía. Yo estoy un poco desactualizado. De los publicados, libros de poesía que van como 6 o 7, ¿no? Sí, creo que 6. 6. ¿El último cuál es? Ese que tenés ahí. Está, entonces van 5. Van 5 entonces. Porque yo dije, me equivoqué. Si después de Aria de Broca saco otro, no está actualizado lo que yo tengo. Sé que escribiste otro. No, ese es el último. Sé que escribiste otro, pero sí. No. 5 libros de poesía. El primero es el que mencionamos, el cuidado que ponemos diariamente en no morirnos. Después vino Vacío en partes iguales, Una palabra más larga que la noche, Montevideanas y Escritos a la luz de las cosas que no se ven. Y editaste algunas novelas también. La que se llama Ópera Prima. Nos conocimos medio en esa época. Sí, exactamente. Te odio eternidad y Amantísima. Que además Amantísima tuvo el primer premio en los Premios Nacionales de Literatura del 19. Mirá lo que te traje, Nico. A ver. Bueno. Podés contarlo. Sí, bueno, mi primera novela, la protagonista, digamos, una de las protagonistas es María Calas. Y sí, una vez fue raro mirando la tele de noche tarde, en aquella época que me quedaba hasta tarde, vi un documental y dije, wow, la vida de esta mujer es increíble. Claro. Y ahí empecé a investigar y bueno, Ópera Prima es mi ópera prima, y también en narrativa, y también tiene que ver con la ópera, con María Calas. A Nicolás nos conocimos cuando salió este primer libro de poesía, y en ese entonces nos charlamos también al aire, y después me llegó esa novela con un CD que traía cortes de María Calas cantando. ¿Te acuerdas de eso? No, del CD no me acordaba. Mandaste eso y yo dije, pero este tipo está recolgado con María Calas. ¿Será que es así? ¿Te gusta además la música de ella? No soy un escucha, o sea, escucho mucha música. En esa época sí escuché mucho a María Calas particularmente. La ópera tiene eso que es muy difícil escuchar una ópera entera, no hay que tener mucho tiempo, y en general lo que hace la gente que consume eso es escuchar arias, las arias más famosas, de los cantantes más famosos. Yo no he escuchado mucha ópera entera, digamos, nunca vi una ópera en vivo, lamentablemente. Pero en esa época sí, era la época en la que no había... O sea, había internet, pero no había YouTube. O sea, no, claro. Todo lo que era conseguir CDs y cosas no era tan fácil. No era tan fácil, no. Y me llegó ese CD, me acuerdo, estuvo buenísimo. Bueno, quería charlar contigo, Nico, porque no por nada en particular, aunque debe haber un montón de actividades que estás por hacer o estás haciendo, en fin, sino porque me gusta charlar con creadores en general. Y en ese sentido, aproveché que viniste a Montevideo porque no estás viviendo en Montevideo. Uh-huh. Estás en Rocha. Exacto. Hace tiempo. Y bueno, hicimos este contacto para sacarnos las ganas de conversar sobre algunas cosas que yo creo que son interesantes para todos, porque tengo la sensación de que compartimos algunas ideas. Por ejemplo, cierta belleza que hay en la producción de pensamiento, y que todo el mundo lo tiene al alcance de la mano, ¿no? Y en ese sentido, estaba esperando esta oportunidad para mostrarte algo que guardo hace 20 años, que te lo voy a regalar. ¡Opa! Cuando nos vimos en Planetario, en aquel programa que yo tenía de espectador, yo tenía una biblioteca circulante de libros. Había como 2000 libros circulando entre los oyentes. Cuando decidí levantar el programa, regalé todos los libros en una noche. El que tenga libros se lo queda. Pero ese día había regresado 4 o 5 libros. Los libros circulaban entre los oyentes escribían en una fichita que tenía el libro atrás algo.
Y entre los libros que volvieron, está este, que es Vacío en partes iguales. Claro. Yo tengo mi edición, Ajá. pero este lo puse a circular en aquel entonces. Había salido a circular unos días antes. El libro tenía unas indicaciones que decían que vos lo podías leer y después lo volvías a la radio o se lo pasabas a otro amigo y así circulaba el libro. Entonces este había salido y volvió por primera vez, se terminó el programa y me lo quedé. Entonces bueno. te lo voy a regalar porque en la fichita que le pegábamos atrás tiene la lectura de un oyente. Oh. Y es tan lindo lo que dice, Wow. que es No me hagas emocionarme. es la pregunta que te voy a hacer además, ¿viste? Esta con la que iniciamos la charla. Esto que yo digo, que todo el mundo tiene al alcance de la mano la posibilidad de encontrar belleza en el dolor, en la alegría, en la torpeza, en la frustración, en la ira, en las cosas que te pasan día a día, ¿no? Y este oyente de aquel momento, que no sé qué será la vida de él, se llama Seba Coppola. Y la opinión del libro es esto: qué ganas de ser poeta, che. ¡Wow! Y me parece Qué que divino. es re lindo porque habla de que el libro le llega a un lector y lo convida Qué bueno. a pensar desde el lugar del que hace poesía. ¿Cómo vivís vos esto de Me hacer encantó poesía? esto porque Está bueno, ¿no? me encanta haber provocado ese sentimiento, esa voluntad, ¿no? Y sí, la poesía es algo... En cierta forma está al alcance de todo el mundo, ¿no? La producción de poesía y la lectura de poesía, ¿no? Creo que la lectura de poesía debería ser más frecuente de lo que es. Me parece que hay una cosa que dice Tamara Kamensain, la poeta argentina, sí. Grandísima, que dice: como los actores del teatro no, cuya entrada en escena es en sí misma una escena de misterio, no sé qué, así las cosas, dice algo así como la ciudad, el mundo, todos dejamos de ser telón de fondo cuando nos miramos en el espejo de las palabras y nos descubrimos en una lenta mueca, que a mí me parece que es una definición de la poesía. Me lo acuerdo porque lo estoy leyendo en estos días, me compré la poesía completa de Tamara Kamensain y lo estoy leyendo, y eso me pareció que es una definición de la poesía, es eso de dejar de ser telón, me encantó, dejar de ser telón de fondo cuando nos miramos en el espejo de las palabras y nos descubrimos en una lenta mueca. Creo que eso es algo que está al alcance obviamente de todo el mundo, como vos decías, y que también implica, creo yo, un cierto entrenamiento. Obvio. Entonces, como todo. Como hacer un huevo frito. Cada vez estoy más convencido de que pienso que antes pensaba, todo el tiempo que le dediqué a leer, ¿no? Mientras había amigos que se mamaban y salían y yo decía, y decía, loco, el tiempo que perdí en mi casa leyendo. Y cada vez más digo, no, eso es una cosa, es una ganancia, porque además me permite hoy poder leer cosas más sofisticadas y tener, no sé si decir una comprensión en el sentido amplio, ¿no? Sí, porque tampoco creo que la poesía tenga que comunicar. Claro. El objetivo de la poesía justamente me parece que no es comunicar. Quiero decir, comunicar un sentido cerrado, inequívoco. Claro. Entonces, pero es eso, y es lo que me acordé de eso que dice Tamara Kamensain, porque es exactamente lo que le pasó a este lector, que es que se vio reflejado en el espejo de las palabras y se sorprendió en una lenta... Dejó de ser telón de fondo, y eso es lo que produce la poesía. Esa sensación de dejar de ser telón de fondo y ser protagonista, ¿no? O ser por lo menos un actor. Ese poema está en un libro que se llama Los No, que es impresionante, del año 77. Imagínate que ya llovió, como dicen en España. ¿Sabés qué? Quiero decirle a los oyentes que están escuchando lo que estamos conversando con el escritor, poeta... yo te digo escritor, ¿sos más poeta que escritor? No, sos escritor y poeta. Sí, soy escritor, a veces soy más escritor, a veces soy más poeta. Bien, estamos conversando con Nicolás Alberte, el teléfono es el 099-891-888, si ustedes quieren decirnos algo. Eso que sonó, no sé qué fue, pero quiero creer que es una especie de manifestación del mundo ante lo que acaba de decir Nicolás, que fue tan lindo.
esto de que la práctica hace al maestro, esa frase vieja, en realidad se puede traducir de una manera mucho más sencilla, que es que si vos haces algo sostenidamente en el tiempo, mejorás en la factura de ese algo, ¿no? Totalmente. Eso es de una obviedad que generalmente lo aprendemos. Las cosas más importantes muchas veces se aprenden aparentemente tarde. Sí. ¿Viste? Sí. Algunas se aprenden decididamente tarde, algunas cosas importantes. Pero saber que el leer, por ejemplo, nos hace mejores lectores. Y este oyente que inició este diálogo con ese comentario que te hizo de tu libro, qué ganas de ser poeta, che, digamos, está bueno decirle a él y a todos que quizás, yo lo creo, que quizás una de las maneras más interesantes de alcanzar la voz propia es escuchando, leyendo a otros. Me da la sensación que mucha de tu poesía, por lo que he leído, de tus novelas también, pero más de tu poesía, son herederas del lector. Sí. Porque haces muchas veces referencias, que está buenísimo, es como un rasgo tuyo, ¿no? Referencias también a la ciencia, como en área de Broca, ¿no? Pero parece que el lector, por eso me llama la atención que hayas dicho que durante tiempo pensaste que habías perdido el tiempo. Es que lo pensaba, no hace mucho que dejé de pensar eso. ¿En serio? Me di cuenta que soy un privilegiado. Y que, a diferencia de lo que le pasa a las personas que entrenan el físico, digamos, que con la edad es inevitable decaer, esto es al revés. Claro. Cuanto más años tenés, más lecturas tenés, y estás más entrenado en la lectura. Y podés detectar sutilezas y podés darte cuenta de inmediato, te diría yo, si leo 3 o 4 páginas de algo. Claro. Si voy a seguir o no. Iba a decir si es bueno o malo, que también es algo muy discutible, pero si por lo menos tiene un estilo que a mí me va a interesar o que yo catalogaría como algo bueno, ¿no? Y eso, no hace mucho que me di cuenta que eso viene de las lecturas, y que me parece a mí que la gente que quiere escribir poesía, y por eso decía así esa diferenciación entre escribir y leer también. Yo creo que es indispensable leer poesía, y está muy accesible hoy la poesía. En internet, digamos, hay miles de publicaciones de todo tipo, de poetas de cualquier lado, y se puede, y la poesía es algo que creo que incluso lo hablamos aquella vez, en aquella conversación. Leer un poema, 2 poemas, es algo que lo puedes hacer en cualquier momento, ¿viste? Sí. Y te puede cambiar no solo el día. No, y va de acuerdo también con cierta velocidad un poco despreciable de los tiempos actuales, que de última, leer un poema te lleva 1 minuto, son 2 tweets. Con la diferencia, claro, es muy instagrameable el poema, y por eso el Instagram está lleno de poemas, ¿no? Algunos mejores, otros peores. Pero la realidad es que cuando un poema, como me pasó a mí con este de Tamara Kamen-Sain, te llega, es como los koan del budismo zen, ¿no? Eso queda ahí, y queda semanas, meses ahí, y después volvés. Y la comprensión real de esa estructura, de ese pensamiento, llega con el tiempo, ¿no? Claro. Te golpea, vos sabés que ahí hay algo, te das cuenta que ahí hay algo, pero no todos. Esto que yo dije, estoy seguro que no para todos es lo mismo, no para todos representa lo mismo, pero hay algo ahí para pensar. Nos interesa hablar con creadores en general, con poetas en particular. En breve vamos a tener una dosis intensa de poesía aquí, lo estoy adelantando para la gente que nos está escuchando, no voy a decir más que eso. Yo iba a decir más, pero... Estén prontos, vos podés decir más también. Sí, siempre. Me imagino para dónde va por eso. Bueno, quizás no, quizás no. Hay algunas novedades que no sabes, no sabe nadie, solo sabemos Julia, yo y las autoridades. Che, no, pero te decía, a mí una costumbre que tengo que convido a los oyentes a practicarla, es muy chota, pero es muy divertida. Me gusta ir a librerías, ¿viste? Y agarrar libros que no conozco nada y leer la primera página. Pero no dar vuelta a la primera página, nunca. Obviamente me salteó el prólogo, la parte de atrás, ¿no? Leer la primera página, novelas sobre todo. Y creo que es el resultado de muchos años de lectura también, saber, este libro lo dejaría acá o lo continúo. Y para mí es un parteaguas, ¿viste? El comienzo de esa... Porque si bien... Eso también con la poesía pasa. Si bien uno necesita un entendimiento
mayor en una novela que en una poesía, que lo que necesita es más sentir, digamos. También es verdad que con la poesía te pasa que decís, bueno, algo ha sucedido que hizo eco en mí y entonces me quedo acá. Es ese filtro que no es muy puro ni muy exacto, pero ante la abundancia de cosas que hay, uno va encontrando sus mecanismos de... Sí. ¿No? ¿Cómo está tu estándar de trabajo en lo creativo, narrativo hoy en día? ¿El hecho de vivir en Rocha cambió tu producción al no estar en la capital? Sí, de hecho yo me mudé ahí en gran parte, o en buena parte, porque tenía el proyecto de escritura de Te odio eternidad, que era un proyecto muy ambicioso, que lo tenía en la cabeza. Yo trabajaba en Barcelona, en una agencia de publicidad, y no tenía tiempo. Y entonces un día abandoné todo y bueno, fue una decisión consensuada con la que era mi mujer de ese entonces y que vivía conmigo en Barcelona. Pero bueno, finalmente funcionó, porque es una vida mucho más, con muchas menos distracciones. Y en cierta forma te permite justamente enfocarte más en... ¿No te arrepentís de ese cambio? Para nada, no, me encanta. Bien, tenemos que hacer una pausa, Nico. Le digo a la gente que el 099-891-888 es la manera de comunicarse. Vamos a seguir hablando con nuestro invitado y recién dijo que, así como un deportista, a medida que va creciendo, va perdiendo ciertas habilidades, pasa lo contrario con un lector, por ejemplo, que va acumulando información y no necesariamente su físico se va dañando como para no usar esa información bien. Lo dice alguien que es deportista. Él es otro de los fanáticos del ciclismo, que se comunica con Mincho, no sé si con un Carrero también, pero fanático del ciclismo. Y también me enteré que estás nadando en aguas abiertas. Sí. O sea, es una enfermedad. Nado casi todos los días, ahí en La Paloma. Las ganas en 5 palabras. Emocionalidad aflorando contra la inercia. Arrancamos con toda la confianza. Estamos conversando con Nicolás Alberte, escritor, poeta, en una época y al día de hoy también trabaja en cosas creativas por fuera de la literatura, digamos. ¿Seguís haciendo eso? Sí. Que tiene que ver con audiovisual, sí. Audiovisual, ¿no? Bien. Terminamos hablando, hay muchas preguntas de los oyentes que te las voy a comentar, pero terminamos hablando de algo importante, esta referencia al nado a aguas abiertas y esta vida deportiva que también llevas. Me preguntaba si también toda la parte de los últimos años, esta década de vida en... ¿Dónde estás? ¿En Rocha? San Sebastián de la Pedrera. San Sebastián de la Pedrera. ¿Cómo se ha colado, que ya estaba presente de alguna manera, pero cómo se ha colado el ambiente, el paisaje, la naturaleza, el mar, el océano,
¿Pensás que eso ha permeado a tu obra? Bueno, lo último que escribí así que no está publicado. De largo no está publicado. Es un libro sobre la experiencia de nadar en el océano. ¿Ah, sí? O sea, ¿Pero es que funciona como ensayo, como novela? ¿Es como Murakami con correr? Podría ser. Tiene más que ver con un momento de mi vida, un momento complicado, y cómo esa cosa de ir a nadar todos los días, porque la natación tiene eso que es como la meditación, es muy parecida a la meditación. No puedes hacer muchas cosas. No hay nada, o sea, es vos con tu cabeza, ¿no? Claro. Y me empecé a hacer apuntes, y bueno, quedó eso. Y porque además tiene una cosa que es espectacular. Yo nado siempre en la misma playa, en la Bahía Grande ahí de La Paloma. Pero es lo mismo, pero cada día es distinto. Y nado con unos compañeros que nadan ahí. Y siempre a la salida es el comentario, ¿viste? Hoy allá estaba esto, y siempre hay un cambio, pero siempre es lo mismo. Decime una cosa, ¿nadás con música? No. Porque, viste, yo he probado algunos auriculares para abajo del agua y es increíble cómo se escucha abajo del agua cuando tenés un equipo apropiado, porque se producen, sí, pero no sé el océano, porque claro, hay días mucho ruido, claro. Y aparte hay días que yo he perdido los lentes, por ejemplo. Una ola te revuelca y o sea, salís a nadar aunque esté complicado. Totalmente, sí. Si no hay tormenta eléctrica, le damos. Sí, hemos nadado días con sudestada, ahí el viento es lo crítico, ¿viste? El viento del este, por ejemplo, que revuelve ahí el agua, o sea, sí, le damos. Te voy a empezar a leer algunos mensajes que han llegado desde que estamos conversando por el 099-891-888. Bellísima mirada y observación de Tamara Kamensain que trae Alberte. El cerebro es un músculo también de entrenamiento, dice este oyente. Por favor, ¿cuál fue la frase de la poeta argentina? Muy interesante escucharlos. Quien pregunta esto, hay una... ¿Cuál fue la frase? Era así las cosas, esta ciudad, el mundo, todos dejan de ser telón de fondo cuando se miran en el espejo de las palabras. No me suena todo lo que dijo el poeta, dice, como se le escapó lo que dijiste. Y es eso, sí. Lo compara con el actor del teatro, no. Y dice, y así las cosas, todo eso está bien, dejamos de ser telón de fondo cuando nos miramos en el espejo de las palabras y nos descubrimos en una lenta mueca, algo así dice. Canto y cuento es la poesía, se canta una bella historia contando su melodía, dice alguien que agradece. Para que tengo más mensajes. Hola, ¿qué opinan de la frase la poesía no se vende porque la poesía no se vende? En realidad es un texto de... Sí, de un poeta argentino que no me acuerdo del nombre ahora, se me escapó. A mí ya se me escapó. No lo conozco, conozco esa frase, se hizo muy conocida. Muy conocida y me parece completamente así. La poesía es algo que va y es su fortaleza y es lo que hay que defender y es lo que yo defiendo, que va por fuera de la sociedad de consumo y que va por fuera del mercado y que eso es su grandísimo valor. Es lo que la vuelve única y muy poderosa. Muy poderosa. ¿Más poderosa que ese mar embravecido? A mí la poesía nunca me sacó unos lentes de la cabeza, pero no. Pero te sí, ha sacado otras cosas. Sí, la poesía es muy poderosa, muy, muy poderosa. Muchísimo. ¿Tenés que tener una predisposición distinta para escribir poesía que para escribir otra cosa? Sí, totalmente. Quería recordar unos versos de Eduardo Milán, el poeta uruguayo que vive en México, que dice algo así como: he visto poemas salvar vidas. Y yo creo que no es una exageración. Tenés un vínculo con Milán, porque ha escrito sobre tus textos, ¿no? Sí, Milán, bueno, es un amigo, es un gran amigo. Y cuando viví en México, yo hice taller en su casa y bueno, nos hicimos amigos y bueno, además de ser es un maestro y es un amigo. Tengo la fortuna de que mi maestro sea mi amigo. ¿Sabés que hace muchos años hubo un remate de poemas? Yo estaba al aire en el momento que se hizo el remate de poemas y había una periodista de la radio en la que trabajaba, una movilera del programa, que estaba ahí y estaban rematando uno de los primeros poemas de Milán y lo compré y lo tengo. Mirá vos. Lo compré así por la radio. Wow. Y tengo hecho con la máquina de escribir que usábamos antes, ¿no? Claro. ¿En qué escribís? En computadora. O sea, a veces apunto cosas, pero no escribo la letra mía no me la entiendo ni yo y además escribo muy rápido porque hice un curso
hace muchísimos años de mecanografía, lo escribo muy rápido y no logro que la velocidad de la escritura a mano no me... Ese es un problema al que me he enfrentado también. Yo tuve que atrofiar un poco la velocidad esa de la máquina. Sí. Pasar a escribir con menos dedos, porque si no te sobregirás. El tema es que tengo la sensación muchas veces que se me escapan las cosas, las pierdo, que a veces pienso, si se pierden es porque tenía que perderse. Sí, pero eso no es exactamente Pero eso. Claro, prefiero escribir a máquina. En la computadora. ¿Cuáles serían, decís, en tu obra, los ejes temáticos? ¿Se pueden identificar? Uno en realidad piensa que hay un error pensar que uno va construyendo una obra y un estilo, cuando en realidad el estilo generalmente es algo que recién aparece cuando uno mira para atrás y tiene un trayecto, digamos. Eso pasa en todas las profesiones incluso, no solamente en los oficios. Yo creo que este es un oficio. Pero con el pasaje del tiempo y después de haberte dedicado y haber dedicado ese cambio de vida para poder escribir esa novela voluminosa, ¿pensás que hay algún eje que puede definir tus intereses? Creo que cambia. Yo, por ejemplo, esa novela, es una novela que está ambientada en el mundo del arte, de las artes plásticas, y entonces tiene ese eje, ¿no? Y leí mucho y fui a muchas muestras y, en fin, traté de interiorizarme. Después, Amantísima es una novela que tiene más que ver con el mundo de la mística, el budismo, entonces leí mucho de eso y menos de arte. ¿Pero eso es porque vos investigás lo que vas a escribir? Sí, para mí es fundamental. Es fundamental. Por ejemplo, ahora que escribí sobre natación, leí todo lo que pude de gente que escribió sobre natación y de nadadores escritores, poetas sobre todo, que escribieron y nadaron. ¿Eso lo haces con la narrativa o también con la poesía? No, con la narrativa. Con la poesía me pasa algo que quizás sea lo opuesto, que es que la poesía, lo que me pasa es que yo leo algo y me mueve a interactuar con eso. O leo una... En general me pasa mucho cuando estoy leyendo algo de ensayo, de filosofía, o algo de pensamiento. Entonces necesito... Como yo soy medio tonto y no llego a escribir ensayo, digamos, pero a través de la poesía como que logro, responder a esa cuestión de lo que está en el ensayo, ¿no? Se dispara por ahí. Pero no investigo. Aunque en ese libro, Área de Broca, sí que traté de leer muchas cosas sobre el cerebro. Neurociencia. Exacto. Todo esto. ¿Tenés un libro favorito de los tuyos? Y bueno, yo creo que... ¿O el amor va cambiando? No, a mí Te odio eternidad me gusta mucho porque creo que logré hacer lo que quería hacer. Y después hay uno inédito que me gusta mucho también, que es sobre un grupo de música, que tiene que ver con música, y en donde ahí, otra vez, tuve que investigar sobre música, ¿no? Sobre música ya habías investigado cuando escribiste el libro sobre El Príncipe. Sí, el libro en realidad es posterior a ese otro, pero sí, el libro del Príncipe, lo que pasa que en realidad lo que hice ahí fue más bien entrevistas a músicos. O sea, yo lo conocía al Príncipe en aquellos años 90 y tenía mi propia versión de los hechos, pero también hablé con otros músicos que tocaron con él en aquella época y hice varias entrevistas, hablé con Eliú, también la hija. El libro forma parte de la serie de los libros sobre discos de la editorial Estuario, ¿no? Uh-huh. ¿Eso está dentro de Estuario o de un...? Estuario, sí. ¿Cómo es que se llama el libro? La Fuente de la Juventud, que es porque le pusiste el mismo título que es obligatorio. Yo en realidad quería ponerle otro título, que el título es de la canción Gato Egipcio, que dice en el momento cuando éramos sagrados en Egipto. Yo quería ponerle cuando éramos sagrados porque era como una época en que yo me sentía sagrada, ¿no? de la temprana juventud. Pero no, tiene que tener el nombre de un disco, es la colección, ¿no? Bien. Me quedé pensando, claro, todos respetan. Algunos tienen algún colgadito abajo, quizás, ¿no? No lo sé, pero lo sé porque yo quería ponerle otro título y no pude.
Estamos en las ganas, en los minutos finales de la charla con Nicolás Alberti. Se comunica Mincho, nuestro compañero de tareas, colaborador, que, claro, obvio. Que cuente Nico de cuando estaba en las montañas y subía a los Pirineos y andaba en la bicicleta. ¿También fuiste como un ciclista semi-dedicado así? No, hacía ciclismo de manera amateur, digamos, pero lo que se llama cicloturismo en Barcelona, por lo menos. Claro. Y salíamos a hacer kilómetros, pero los sábados, entre 150 y 200 kilómetros. ¿En serio? Y claro, era un goce, porque de Barcelona cada sábado era una ruta distinta y siempre implicaba montaña, a veces mar. ¿Siempre tuviste ese apego a las actividades físicas? Sí, siempre, pero a partir como de los 30 que empecé, hice triatlón en esa época y entonces ahí me quedó como, yo nadaba acá en el Club Banco República, perdón, en AEBU, que es Banco República, y ahí había un grupo de triatletas y me metí en eso y ahí empecé a andar en bici y después cuando fui a Barcelona fui parte del Club Ciclista Gracia, que era un goce, una cosa maravillosa. El ciclismo es un deporte que es un goce. Si uno lo toma así... Es curioso porque estás hablando de actividades todas colectivas, ¿no? Pero la actividad creativa, escritural, es muy solitaria. Sí, envidio mucho, siempre envidié a los músicos, esa cosa de comunión. Y siempre fui amigo de músicos y siempre, por ejemplo, del Príncipe, y estaba en los ensayos y me gustaba esa cosa tan divertida que es un ensayo y un toque. Y en cambio el escritor es un bicho, es un amargo ahí encerrado, y les envidio mucho esa cosa de comunión. De hecho, uno escribe muchas cosas que nunca nadie lee. Claro. No se sabe dónde van a terminar. También. Sí, por suerte, sí. Nico, hablando de leer, y no sé, ¿te animás a leer un poema? Claro que sí. Del primero de los libros. Bien. Es muy interesante lo que dice acá atrás. ¿Esto es verdad? No me acuerdo de lo que dice. Vamos a leerlo a ver si es verdad o no es verdad. Este librito que fue el primero de Nico, que apareció en... ¿Te acordás el año? ¿2005? 2004. 2004. Claro, 2004. Forma parte de la Feria Nacional de Libros y Grabados, Dibujo y Artesanía. En ese momento estaba viva Nancy, claro. Nancy Baceló. Y hacía un concurso de poesía siempre, y sale este libro en ese año, y atrás Nicolás Alberti escribe lo siguiente: un error en el manejo de las bases del concurso de la edición número 44 de la Feria del Libro por parte de un medio de prensa llevó a la presentación de este conjunto de poemas. Ese error fue seleccionado por el prestigioso jurado Elder Silva, como se lo extraña, Víctor Cunha y Rafael Courtoisí. Al abrir el sobre con los datos, la edad del autor excedía el límite permitido y el premio fue, con justicia, revocado. De todas formas, la probidad de Nancy Baceló hace que hoy este volumen llegue a sus manos. Espero que usted entienda que este acto generoso encierra también cierta justicia. Es buenísimo. ¿Había pasado esto? Sí, pasó eso en Búsqueda. ¿Qué mandaste? ¿Búsqueda no, publicó Búsqueda mal? Publicó. En aquella época no había Instagram. Claro, y entonces en la base que tenía Búsqueda no decía que había un límite de edad. Y yo me presenté. ¿Y estabas excedido de edad? Era como por 6 meses, suponete. Era hasta 30 o hasta 29 y yo tenía 30. Era hasta 29. Era hasta 29 y yo tenía 30, suponete. Sí, porque 2003, ponele, sí. Así que está. Pero bueno, no me acordaba de ese texto. ¿Hace cuánto no lees el libro? No sé. ¿Pensás que podés encontrarte con cosas que te arrepientas de haber escrito? No. Sí, podría encontrarme. ¿Tanto como arrepentimiento o me dan ganas de editarlo? En este libro yo creo que me gusta. Hay otros que capaz que los leería con más recelo. ¿Sí? Sí, no me gusta nada, supongo, bueno, como a muchos escritores, no me gusta nada leer, sobre todo narrativa, porque es una infamia. O sea, porque claro, cada cosa que leo digo, ay, esta coma, ay, este adjetivo, ay. Siempre. ¿Te dan ganas de retocar o de dejar? Me parece ahí espantoso siempre, sí. Es difícil para mí leer. En poesía capaz no me pasa tanto, pero bueno, no sé, le tengo mucho cariño a este libro, la verdad. Es chiquito. Hasta ¿ese momento que es tu primer libro ya venías escribiendo hace tiempo? Sí, mucho. Sí, claro. Sí, ¿Sos un escritor desde qué edad? Y de poesía desde los 12 años, por ahí. Yo leía, mi padre
era profesor de literatura y tenía una buena biblioteca. Ah, venís de una casa con Sí. biblioteca. Sí, y yo leía, suponete, mi padre tenía un libro de Vallejo que para mí era una Biblia. Y claro, leía y escribía y tal. Siempre me gustó más ser narrador, pero hay como una tendencia. A empezar por la poesía. Sí, a eso. Sí. El aliento más corto, digamos. Sí, no sé. Pero bueno, con el tiempo también me he ido considerando un poeta, ¿no? A través, creo, también de la mirada de los demás, es que uno se construye o se certifica, digamos, como poeta, ¿no? Vos decís que es difícil e incluso es un poco riesgoso que la mirada sea la de uno sobre Es que uno todo el mismo. mundo escribe poesía. A ver, ¿de quién no ha escrito algún poema, ¿no? Por una separación o por, no sé, por la muerte de un familiar o lo que sea? Es lo primero que nos surge, ¿no? Esa cosa que es como un desahogo. Creo, todo el mundo, ¿no? Eso no quiere decir que todo el mundo sea poeta, ¿no? Pero sí que la poesía ayuda a eso, sirve para eso. Y en la medida que uno se entrena, como decíamos hoy, bueno, va generando ese caudal de palabras que al final también hacen que uno entienda. Porque yo qué sé, a mí me pasa, tengo una idea, escribo, y después 3, 4, 5 días, meses después digo, no, esto no sirve. O acá hay algo. Y uno trabaja, ¿no? Creo que ese trabajo tiene que ver con haber leído mucho, con formarse, ¿no? Sí, y en la actualidad también hay como una presión por el resultado que está lleno de gente que querría haber sido poeta, o que querría haber sido lector, o que querría haber sido carpintero, pero no que está dispuesto a hacer todo el proceso por el que uno llega a ser escritor, eso carpintero. A eso hacía referencia cuando decía de lo mucho que he leído, ¿no? Que me doy cuenta que, bueno, eso no se puede comprar, digamos, ¿no? Claro. No hay un botón que te digan, bueno, tomá. No, y si pudieras comprarlo, igual lo podés adquirir en años. No es inmediato. Sí, comprar en el sentido de, bueno, ahora ya leí todo, claro. Foster Wallace. Ya existirá el momento que nos pongamos un chip y que nos entre. Y bueno, probablemente. Espero no verlo. Pero lo que sí que ese proceso de estar ahí, de estar leyendo, ese tiempo perdido o ganado, ya está, es un patrimonio increíble. Qué triste, no sé si te pasó que vos hablás del tiempo que considerabas perdido, pero mientras leías y mientras pasa todo el tiempo que uno se dedicaba a leer, ahora a lo mejor al ser más grande tenemos esa capacidad controlada, pero cuando sos adolescente era más evidente que estabas como vagando, ¿viste? Porque generalmente, o sea, yo no quería leer sentado en un escritorio como si estuviera estudiando. Cuando llegaba la hora de leer, no se parecía a estudiar. Entonces me subía al árbol, me tiraba en el fondo, ¿viste? Y esa actitud es, ¿en qué estás? Sí, yo por ejemplo tengo un hijo que es muy lector. Chiquito, 11 años, pero lee y digo, es verano y el tipo está en el cuarto leyendo, ¿viste? Y yo me acuerdo. Y digo, y esto, yo le tendría que decir que vaya a la playa, ¿no? Estamos ahí, estamos en la pedrera, va a la playa. Pero bueno, además hay una cosa cuando uno es joven que uno no sabe nada. Entonces empezás a leer cosas porque escuchaste que uno o porque otro, y a veces te enfrascás en lecturas porque te dijeron que una cosa es buena, sí, y lees muchas cosas que en realidad no es para vos. Y con los años vas a aprender, bueno, yo esto no lo voy a leer, ¿viste? Porque ya no voy a perder el tiempo en esto. Pero cuando uno es joven pierde mucho tiempo leyendo cosas que no son para él, ¿no? Pero bueno, es un tiempo que es ganado al final. ¿Qué vas a leer? Y bueno, voy a leer el poema que es el primero, que es el primer poema de mi primer libro. Ese es el poema de presentación. Es el poema de presentación. Pero bueno, lo voy a leer y a ver qué pasa, porque no me acuerdo. Veamos. Pero es el poema que le da título al libro, que se llama El cuidado que ponemos diariamente en no morirnos. La noche es una hazaña conjunta de la literatura y el cielo. El sol se exagera, la noche no existe. La oscuridad cristaliza en la unidad de la arboleda que se afina. Otro invento del cuidado que ponemos diariamente en no morirnos. Muchachas descansan apoyadas en milímetros de vida. Los colores se desatan en las sombras.
un intento de felicidad se estrecha en las quijadas de los quicios de la estiva de la noche que no existe. En el día tuvimos hermanos, gemelos arrastrándose en los pisos. En la noche estamos solos y después más solos. ¿Y? Resiste. Yo me acordaba que me gustaba esas cosas que son un poco inspiradas, ¿no? Ese último verso creo que es robado. Creo que es robado Pizarnik. Si hay que robar, hay que robar a los buenos. Y yo cuando robo, y sé que estoy robando, lo digo, porque todos robamos, y creo que hay que decir lo que uno roba. Creo que ese último verso es robado a Pizarnik, pero bueno, capaz que es a otra persona. Nico, muchísimas gracias por la visita. ¿Qué va a pasar con lo que escribiste y no con lo de la natación? ¿Estás buscando posibilidades? Estoy en un momento en el que no encuentro, mi obra no encuentra quien la edite, entonces por ahora está ahí. Es raro eso, porque uno pensaría en otras áreas que a medida que uno va sumando escalones, no te va a faltar la posibilidad de seguir haciendo eso. Sí, pero siento que me parece que es un momento complicado de las editoriales, o que bueno, hay una tendencia a editar ciertas cosas y no otras, y bueno, nada. Pero bueno, está ahí. ¿Nos avisás? Sí, que por supuesto. Nicolás Alberte estuvo con nosotros, gracias. Buen regreso. Gracias a vos. A las tierras oceánicas. Gracias.